auditorio de todo el país, iniciamos ya el programa Punto de Vista, como siempre con temas de interés nacional. Esta mañana no va a ser la excepción. Tenemos sobre el tapete de discusión un tema que se ha generado polémica. Bueno, cada año que se presenta un proyecto de presupuesto genera polémicas, dudas, comentarios, porque cuando se habla de estas cifras millonarias en un país como el nuestro, pues obviamente tiene que haber debate, tiene que haber diálogo, polémica y llegar a consenso. Me refiero específicamente a un nuevo proyecto de presupuesto que supera los 79,000 millones de quetzales para el año 2017. Y qué mejor que conversar de estos temas con los expertos. Tenemos en esta cabina de cristal el privilegio esta mañana de contar con dos doctores. Ellos son doctores en economía. El doctor Abelardo Medina, analista de ICEFI, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. También el doctor Edgar Barcels Conde, él es director del área económica del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Doctor Medina, es un gusto saludarlo. Es usted bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Es un placer acompañarlos a usted y a su amable audiencia. Doctor Barcels, es un gusto saludarlo también. Muchas gracias por estar con nosotros. A la orden, don Carlos. Para iniciar, doctor Barcels, desde su punto de vista, ¿qué lectura le da usted a este nuevo proyecto de presupuesto que presenta el Ejecutivo para el próximo año, que supera los 79,000 millones de quetzales? Bueno, la lectura que yo le doy inicialmente, yo creo que uno se puede perder en el análisis de presupuesto, porque está en lo del tema de ingresos, y en el tema de gasto hay múltiples sectores y múltiples necesidades de gasto. Entonces la idea es como ayudar a ordenar la discusión y también contribuir a ver los reclamos del ciudadano, de las ciudadanas de a pie, y lo que se necesita la sociedad guatemalteca del presupuesto. Y la primera observación que yo hago antes de entrar a las cifras y para ordenar la discusión, ya que tenemos estoy acompañado aquí y podemos contribuir a escudriñar toda la gran cantidad de cifras, ya se imagina usted que tener una base de datos, es que inicialmente diría yo que el Ministerio de Finanzas casi no tiene remedio y necesita mucha ayuda de todo lo que se llamó la plaza, todo lo que se llama la ciudadanía consciente, de la prensa, para los cambios que en verdad se necesitan, porque yo lo etiquetaría con una palabra: es rutinario. O sea, es casi como los que trabajan en la dirección técnica del presupuesto. Vuelven rutinario la presupuestación, pero lo que no es rutinario es la evaluación de lo actuado. Y esa información, estimado Carlos, está totalmente desperdigada. Y yo de alguna manera se puede poner énfasis en diferentes áreas, pero pongamos un área que es vital para la ciudadanía. O sea, desde hace mucho tiempo, desde que yo tengo uso de razón, lo que habla la ciudadanía es que haya obra, dice. Antes se decía mucho así. Incluso los más viejos que nosotros decían, Ubico tenía cierta legitimidad dentro de todo lo dictatorial que fue, porque hizo obra. Yo creo que en ese sentido la ciudadanía tiene razón, porque nosotros no estamos solo viendo esa danza de millones para el funcionamiento de entidades. Mire usted, llora sangre. Ayer una discusión que tenía otro programa de radio, que se crea dentro de las cortes del país y la Procuraduría de los Derechos Humanos, etcétera, aunque se llama la Comisión contra la Tortura. Llora sangre ver lo que hay ex magistrados ahí, y la danza de chances, y hablábamos con Abelardo aquí, la danza de chanceros que hay en Guatemala. Y ahí tenía razón mi distinguido abogado Rubén Contreras Ortiz, decano de la Facultad de Derecho. Cuando yo llegué a la Junta Monetaria me decía: mire, en Guatemala no hay lucha de clases, lo que hay es lucha de chances. Y hoy comentamos con Abelardo ahí, que llora sangre también, que los actuales directores de la SAT
impulsan la ley de reforma a la SAT simplemente porque les afecta su chance. Y entonces el presupuesto se ha vuelto una lucha de chances y de gasto de funcionamiento, y todo el mundo legaliza su gasto. El PINFOR legaliza su gasto, el PINPREP legaliza su gasto, no digamos los que se alimentan del IVAPAS y esa inversión que yo le llamo, y ahora viendo el listado geográfico de obras, le llamo inversión hormiga, porque solo mire usted en el actual la ejecución de los proyectos que vienen de ese listado geográfico de obras para el departamento de Guatemala, que es donde más nos están oyendo, y hay una gran cantidad de muros perimetrales. Ese que se acaba de caer en Villanueva, hay alrededor como de 10 muros perimetrales que están en el proyecto del listado geográfico de obras programado para la región 1, que es el departamento de Guatemala. Pero si lo que necesita el departamento de Guatemala es un distrito central, necesita obras intermunicipales, necesita lo que se denomina proyectos de gran envergadura, porque nosotros en las clases en la facultad lo que demostramos es que lo más importante de un presupuesto es la inversión, pero la inversión no solo en lo que lamentablemente alguien sabiondo, como decíamos, o alguien que se las daba de muy sabio, introdujo en la ley orgánica de presupuesto, en las reformas que don Otto Pérez Molina introdujo como mecanismos de transparencia, que la inversión pública tenía que ser solo formación bruta de capital, o sea, solo obra gris. Y entonces ahora andan hablando ahí que no hay un banco de financiamiento para la vivienda y que lo que tiene el Ministerio de Comunicaciones no ejecuta. Entonces, lo que tendríamos que hablar primero es de hacer, y no lo hace el Ministerio de Finanzas, no lo hace la CGPLAN, no lo hace la Dirección Técnica del Presupuesto, no lo hace la Secretaría de ese órgano. A mí me gustaría que usted me invitara aquí nos invitara con el secretario ejecutivo de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Ese señor tiene mucha responsabilidad en la ejecución presupuestaria porque está manejando más de 7,000, 8,000 millones de quetzales de inversión, porque solo el IVAPAS son más de 5,000 millones de quetzales que se desperdigan en más de 3,000 obritas que son adoquinado de la aldea, de la calle de la colonia La Belleza. Son con mentalidad de maestro de obras y de plomero. Son obras pésimamente ejecutadas, pésimamente auditadas, porque se necesita, me decía alguien de la Contraloría, se necesita un ejército para ir viendo la ejecución física de esas obras, ¿me entiende? Entonces, ¿qué quiero decir yo? Que antes debiéramos estar evaluando, y nadie evalúa porque está todo tan fragmentado, todo tan desperdigado en entidades autónomas, en fideicomisos, en municipalidades, en COCODES. O sea, el guatemalteco ha llegado a tener una mente de hormiga y ha perdido los grandes proyectos de envergadura. Y paradójicamente, decía yo, los gobiernos militares incluso tenían más visión de eso, porque yo lo menciono con el Plan General de Desarrollo del Deporte. O sea, todos los gimnasios que usted ve, en las que ahora aquí que Godoy le llama ciudades intermedias, que no es un término más viejo que la Cuaresma, pues eso de ciudades intermedias, hace 25 años en FEMICA trabajamos, los que somos municipalistas lo hemos trabajado, que no venga aquí que Godoy a decir que es algo nuevo. Es un juguete nuevo, pero eso no es un tema nuevo. Pero los gimnasios, el Plan Nacional de Desarrollo del Deporte lo lanzaron los gobiernos militares, y la CDAG, todo el pistal que se le da de aporte constitucional, y no ha construido una sola obra. Me decían que incluso la arena deportiva que está ahí frente a la Contraloría no se construyó con el aporte constitucional, sino era parte de un evento internacional que había, y fue con un aporte adicional de fondos del gobierno. O sea que se lo chupan todo,
las asociaciones deportivas departamentales en gasto de funcionamiento. O sea, ¿a qué voy yo? A que si no cambiamos ese modelo, el Ministerio de Finanzas va a seguir haciendo la rutina, que es lo que hablan los analistas. Hay un artículo de Hugo Maúl hace como 2-3 días que decía, es más de lo mismo, si es estar poniendo dinero en una estructura que está totalmente fragmentada, falta de control, falta de evaluación y con proyectos hormiga. Y en el otro lado, los gastos de funcionamiento captados por sindicatos, ¿verdad? Usted ve que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación no va a mucha inversión, sino todo se lo chupa la gran burocracia que se tiene ahí. Eso en 2 platos es el comentario inicial que yo haría. Doctor Medina. Sí, muchas gracias, don Carlitos. Escuchando muy detenidamente a Edgar, creo que merece dar un par de pasos para atrás para tratar de hacer más comprensible la situación. Y debemos comprender algo. Técnicamente el ejercicio presupuestario es un hecho, es un procedimiento que seguimos todas las personas, todos los agentes económicos en la economía. Por ejemplo, en la casa es muy común que todos los meses las amas de casa, las personas hagan un presupuesto de qué es lo que esperan realizar el siguiente mes, el siguiente año, o un presupuesto que les diga qué es lo que van a alcanzar en el mediano plazo. Cómo comprar un carro, cómo hago plata para dejar recursos libres para comprar una casa, etcétera. O sea, el gobierno, que es el agente económico consolidado más grande, no en volumen de toda la economía, pero es el agente económico consolidado más grande, también hace un presupuesto. Eso quiere decir que de entrada el gobierno necesita un presupuesto para ordenar su funcionamiento. Es, por supuesto, mejor tener un presupuesto que no tener un presupuesto, porque si nos damos cuenta que si al tener el presupuesto se cometen cualquier cantidad de irregularidades y malas asignaciones, imaginémonos lo que significa que no se apruebe el presupuesto. Yo creo que ese es el primer elemento. El segundo elemento es que el presupuesto debiera descansar en una planificación de más largo plazo. De alguna forma, este país debiera tener un horizonte de largo plazo, que el actual gobierno dice que es el CATUM 2032. Sin embargo, es muy obvio que aún con las mejores intenciones, Guatemala no va a alcanzar el CATUM, los resultados previstos en el CATUM 2032, porque esos resultados que están allí distan mucho de lo que nosotros podríamos hacer con los recursos que tenemos disponibles. Por ejemplo, y regresando al caso individual, yo puedo tener la intención que dentro de 5 años yo voy a haber conocido todos los países del mundo y tener 5 casas, pero con los ingresos que tengo no me va a dar. Entonces, el asunto es de que yo, como gobierno, debo tener un horizonte de largo plazo. A 20 años, con una generación, debo saber qué espero. Mejoras en la educación, mejoras en la salud, y tener indicadores que me permitan establecer qué estoy diciendo. Por ejemplo, que la cobertura de los niños en educación haya mejorado 20% o 25%, que la desnutrición infantil haya disminuido 50%, etcétera. Ese es un horizonte de largo plazo. En el segundo plano, cada uno de los gobiernos, cuando llega, debiera tener un horizonte de mediano plazo, que es lo que hemos llamado el plan de gobierno. Lamentablemente, el gobierno actual hasta recientemente sacó una política que no necesariamente está engarzada con el CATUM 2032. Digámoslo de esta forma. Si yo quiero viajar a Puerto Barrios, sé que voy a tener que hacer varios segmentos de viaje. Primero voy a irme y voy a pasar por Sanarate, y después voy a pasar por Zacapa. Bueno, en el camino a Zacapa voy tomando cautos. Entonces, cada gobierno, para alcanzar el plan de largo plazo, debe tener horizontes de mediano plazo. Y por supuesto, el presupuesto. El presupuesto es el segmento anual que permite que el gobierno cumpla esos propósitos de mediano plazo. Entonces, lo primero que debemos ver es que el ejercicio presupuestario, si bien es cierto, es parte rutinaria, no debe ser visto como un desperdicio de tiempo.
sino debe ser visto más bien como parte del proceso que en teoría nos debiera llevar a un mejor bienestar, a una mejor situación del país. Claro, aquí es donde tenemos algunos problemas, porque cuando uno plantea tanto la planificación de largo plazo como el presupuesto, uno no solo debe decir, mire, me voy a gastar tanto dinero, sino debe decir, con ese dinero que me voy a gastar voy a lograr esto. Y entonces efectivamente el problema es que históricamente no se dice qué es lo que se va a lograr, o sea, no se anuncian los productos y los resultados que van a derivar de esa asignación presupuestaria. Y aun cuando diga los resultados, en gobiernos anteriores lo que ha sucedido simplemente es que si no cumplen lo que están ofreciendo, como decimos en buen chapín, no pasa nada. Muchas veces el problema es que simplemente los guatemaltecos, como bien lo apuntaba Edgar, que no evaluamos. O sea, nos damos cuenta de que determinada dependencia ofreció que iba a alcanzar A, B, C resultados y no lo evaluamos. Lo que hace falta obviamente es auditoría social, y ahí obviamente nos falla la Contraloría de Cuentas, porque ellos debieran ser los primeros que debieran estar apuntando, CGPLAN por supuesto, que debiera estar diciendo, miren señores, aquellos ofrecieron que iban a hacer esto, pero no lo cumplieron, a que nos vengan a explicar por qué no, porque sí se gastaron la plata. Entonces, el ejercicio presupuestario, en primer lugar, debemos verlo como un ejercicio democrático en donde la sociedad, no el gobierno, lo que está haciendo es construyendo una cantidad de derechos y obligaciones para todos, en donde todos contribuimos y es justo que se obtengan resultados que van a mejorar el bienestar. El punto es que si ese presupuesto está mal formulado, simplemente lo que hacemos es diferir el alcance del bienestar de la sociedad. Entonces, antes de continuar con los otros temas, mi primera lectura es que, en primer lugar, el presupuesto debe ser aprobado, no necesariamente el que fue propuesto por el Congreso, el Ejecutivo, pero debe ser aprobado un presupuesto. ¿Por qué? Porque definitivamente no podemos pensar, como han dicho algunos, mire, que no se apruebe el presupuesto y que trabajen con el del año pasado. Pero eso es como decirle a una ama de casa, mire usted va a tener gastos el mes siguiente, pero siga pensando que va a tener los mismos gastos y los mismos ingresos del mes pasado. Entonces no podemos trabajar de esa forma. Entonces el Ejecutivo debe tener un presupuesto con las modificaciones que correspondan. Debe hacerse un análisis apropiado para que no solo se establezca cuáles son los ingresos que tiene el gobierno, sino los destinos que le va a dar al gasto. Y deben crearse los mecanismos para que se evalúen esos resultados. Deben haber los suficientes elementos de transparencia para que por medio de la auditoría social, las personas, la sociedad civil, los centros de pensamiento, todos, estemos haciendo una evaluación permanente. Entonces, lo que sí estamos viendo es que, aunque según algunas personas es más de lo mismo, nosotros lo que vemos es que es una oportunidad en la cual podemos analizar lo bueno, lo malo y lo feo de esta propuesta presupuestaria para mejorarlo y lograr que el país vaya reencauzándose hacia donde nosotros estimamos que debiéramos estar. Vamos a ir a una pausa y continuamos con el punto de vista de hoy.